Entonces, como nos veníamos diciendo, vimos la libertad y ahora vamos a ver el tema de la conciencia. Y entonces dice, la conciencia, amados, no es solamente el espacio íntimo en el cual el hombre delibera consigo mismo antes de tomar una decisión moral. La conciencia es también la elevación del ser, la cual permite al hombre juzgar, sopesar con la mirada misma de Dios. No estamos hablando únicamente de la conciencia que ya les había comentado, del aquí y el ahora, de entender que cuando hablamos en pasado estamos trayendo el tema en presente, cuando hablamos en futuro estamos trayendo el tema en presente. Cualquiera de las dos que sea el elemento, estamos trayendo el tema en tiempo presente. Y esta conciencia, amados hermanos, te dice no solamente eso, sino ahora añádele algo más a la conciencia en la ética cristiana. ¿Cuál sería el juicio? ¿Cuál sería el peso que establece Dios a esa acción? Eso es elevar el ser. La elevación del ser, elevar tu vida moral y espiritual, no basado en tu juicio, sino cómo lo juzgaría Cristo. ¿Cómo lo sopesaría Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Dice la palabra de Dios. Porque para el hombre, en Proverbios, todos los caminos son buenos, son correctos para él, pero Dios pesa los corazones. Dice, ¿quién es el que escudriña? Sino que él también que el que conoce el corazón de Dios, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Cuando pasamos nuestras decisiones basados en lo que el Espíritu Santo dice, cuando pasamos nuestras decisiones basadas en cómo lo juzgaría Dios, qué haría Dios en este caso, eso es lo más importante. Eso es vital y podríamos entender a través de ese pensamiento algunas decisiones de Dios, como en algún momento les platicaba sobre aquel hermano que ya murió, que Dios lo libró de la cárcel, más adelantito tuvo que estar, pero lo libró de una condena alta, de una destrucción sobre su vida alta, por su corazón y cómo eso lo llevó a ganar almas y cómo eso lo llevó a ser una persona distinta. Y dices, pero ¿cómo el Dios le permitió eso y a mí no me permite ni fallar ni un centímetro? Bueno, porque los llamados son diferentes. No justifico a Dios, Él sabe, Él conoce, pero el llamado es completamente distinto y eso es muy importante, ¿vale? Entonces, la conciencia en el plano moral cristiano no es solamente que tú liberes contigo mismo sobre lo que tú haces basado en un juicio personal, sino que tú eleves el ser basado en cómo juzgaría Dios y cómo sopesa Dios tu actuar. ¿Alguna vez ustedes han permitido eso? Le han dicho al Señor, yo quiero hacer esto, Señor, pero pesa según tu espíritu, pesa según tu opinión, según tu voluntad. ¿Qué sería lo mejor basado en tu voluntad? Y a veces ahí Dios nos permite hacer cambios. A veces en ese punto es Dios quien nos permite eh, hacer cambios espirituales muy fuertes. No sé si alguien pueda comentar algo aquí. ¿Nadie? ¿Dudas entonces con lo que es la conciencia? ¿Qué teníamos que comentar? Disculpe, que como entré tarde. Es si ustedes habían puesto una decisión no solamente a su juicio, sino al juicio del Espíritu Santo, al juicio de Dios, a cómo discierne el corazón de Dios.
y si llegaron a la misma idea o el Espíritu Santo les hizo cambiar la idea. Pues puedo decir, por ejemplo, lo que les comenté ayer a ¿Verdad? usted y a mi mamá, lo del diezmo, bueno, la ofrenda. Sí. En el evento pidieron 3 veces ofrenda, ¿no? Y pues la verdad, pues ya no quedaba mucho dinero pues para gastar allá, ¿no? Entonces, A ver, espérame, vamos a pues poner a los hermanos en contexto. Eh, una de las partes que estamos trabajando ahorita con el Ministerio de Ministerios Internacionales, Lazos de Amor, estamos conectándonos con los apóstoles en Guatemala. Les hice la invitación en su momento de mandar a nuestros jóvenes a Guatemala. Sí fueron algunos, por ahí está el hermano Edgar David, la hermana Aguamarina, el hermano Enrique y la hermana Miriam, tuvieron la Amén. oportunidad de ir a Guatemala. En uno de los eventos fueron jóvenes que fueron con un dinero contado, jóvenes que pues no tienen una vida laboral, y se les mandó con el dinero para que disfrutaran, comieran, y se les pagó un viaje a un centro turístico tipo Six Flags allá en Guatemala. Ahora sí, en uno de los eventos, sí, justo en el último evento donde siento yo que pues se sintió más, o sea, sí, desde el día uno se sentía ya la presencia de Dios. En, en el segundo día se sentía más. Entonces ese día pues pidieron 3 veces la ofrenda, ¿no? Y yo la verdad, pues las 3 veces las 2 primeras veces ofrendé y la tercera yo dije, ya no me va a quedar dinero, ¿no? Entonces la conciencia humana de uno fue, mejor no doy pues, para poder disfrutar lo que me queda y la conciencia del Espíritu Santo, que fue la que ganó en mí ese día, fue da, o sea, da, honra a Dios, dalo, ¿no? Entonces yo lo di y ya me quedan como 20 quetzales, te podría decir, y yo dije, no, o sea, ya no voy a tener. Y yo ya los había dado, ya oré por la economía y todo eso, y saliendo del evento, yo me voy a un lado y checo ya cuánto traía, ¿no? Porque yo dije, no manches, ya nada más me queda un billete y 3 quetzales en pesos, ¿no? En monedas, pues. Y entonces yo abro la cartera y Dios me hizo entender que, que Él siempre va a proveer, ¿no? Que al final Él no me iba a dejar a la y se va. Y pues había más dinero del que yo ya traía. Entonces ahí Dios como que me hizo entender muchas cosas. Ya. ok. Pero gracias por el testimonio, hermana. Vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos una idea y la pasamos por la mirada de Dios. Y esa de lo que nos estás dando a entender es que tú tenías un sentir, lo pasaste en la mirada de Dios y el resultado fue que Dios te respaldó. ¿Sí? Sí, justo. Ok, gracias. Muy bien. Pues es una manera, ¿no? De interpretar la conciencia. Ok. La responsabilidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona. ¿Quién será el culpable? ¿Quién tendrá la carga? Me recuerdo cuando empecé el pastorado, amados, que esta palabrita me ayudó mucho, porque lo primero que me juzgaron fue el tema de las 99. Y a alguien se les ocurrió, sin saber si yo leía la Biblia o no,
aventarme un bibliazo no me recuerdo, en Ezequiel, donde habla de los malos pastores, donde los malos pastores que trasquilan las ovejas y que muy, muy fuerte esa palabra. Pero como yo ya lo había leído y conocía a la persona que me estaba aventando el bibliazo, asumí y tomé lo que me tocaba a mí, pero también repartí un poquito, porque adelantito de los malos pastores dice también las malas ovejas. Y cuando empecé a leer sobre las malas ovejas, como Dios también nos va a pedir cuentas como ovejas, si apoyaste, si no apoyaste, si seguiste al pastor o no lo seguiste, si fuiste fiel, si no, no lo fuiste, si también Dios habla de las malas ovejas, ¿no? Y cuando empecé a hablar, ya no les gustó y me dijeron que no se valía y que algo triste ahí, pero vamos, la responsabilidad. Cuando estás hablando de una relación de trabajo, cuando estás hablando de una relación familiar, cuando estás hablando de cualquier cosa, se hablan de los resultados de una negociación. Y en una negociación, amados, solamente existen 4 resultados. Ganar, ganar. Las dos partes ganan algo. Ganar, perder. Una parte gana, la otra parte pierde. Perder, ganar, tú pierdes, la otra parte gana y perder, perder. Aquí lo que tenemos que asumir no es el resultado. En la responsabilidad, lo que se asume es que eres parte del proceso. Y si eres parte del proceso, te toca, algo te toca de responsabilidad. Siempre. Nunca, nunca la responsabilidad es única. Nunca. Siempre la responsabilidad es compartida. Y a veces no nos gusta asumir ese resultado. Está la persona A, está la persona B. Entonces siempre está esta dirección y si está esta dirección, una persona tiene responsabilidad por ejercer el momento y otro por aceptar el momento. ¿Sí me doy a entender? Entonces los dos comparten una responsabilidad. Ahora está esta relación. Este ejerce un momento, este ejerce otro momento y este responde al momento. ¿Qué quiere decir? Que todos estos, sea la relación que sea lo que se esté viviendo, no importa, siempre, siempre se tiene una carga de responsabilidad. Siempre. ¿Sí me doy a entender? Que le permite, entonces, la conciencia de la persona que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre delante de Dios. Entonces, cuando tenemos una situación, vamos, yo recuerdo a muchos hermanos ejercer un cierto tipo de brujería cristiana. ¿Por qué lo digo así? Bueno, pues porque he escuchado gente que dice que nos juzgue Dios. Y si a ti te va mal es porque Dios estaba en tu contra y si a mí me va mal es porque Dios estaba en mi contra. Como ahí te va el mal ayuyu, ahí te va una maldición, te voy a echar mal de ojo, esperando que tú estés bien y la otra persona esté mal. En Dios no funciona así. ¿Qué dice la palabra de Dios en la responsabilidad? Dice que somos parte del mismo. ¿Cuerpo? Entonces, si somos parte del mismo cuerpo, habrá quien puede intervenir de una manera más activa o de una manera más pasiva. Y si hay un conflicto entre dos personas,
las dos personas tienen carga de responsabilidad, porque somos un mismo cuerpo, entonces no podemos desechar lo que es parte del cuerpo de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. No tengan alguna duda aquí. ¿Puedo comentar algo, Yavis? Por favor. ¿No también tendría que ver esto con lo de la identidad? Porque cuando haces conciencia, creas conciencia de quién eres, ¿no? Pero también eres responsable de lo que haces, ¿no? Correcto. Y ahorita actualmente yo creo que muchas personas es como cuando tienen problemas, pero no se quieren hacer responsables de las consecuencias de sus problemas, ¿no? Totalmente. Y Entonces esa era parte lo que es vital. trabajábamos en la iglesia, ¿no? Esa parte es vital, Armando, vital. Y qué bueno que lo trajiste a la luz. Es vital que entender que en cada problema tú tienes que asumir tu consecuencia. Tienes que asumir tu responsabilidad, sea positiva o negativa. Tienes que asumir tu responsabilidad. Todo tiene una carga, un peso. Y por último, amados, la ley de Dios. La ley de Dios se entiende primeramente en términos de quién es Dios como creador y Señor, y luego se entiende en su contexto pactual de instrucción, respectivamente, para el pueblo de Dios. Ok, la ley de Dios. Esto es bien interesante. Dios puso ciertos candados al hombre muy interesantes. ¿Cuál fue el primer candado que puso Dios al hombre? Marcelo, es... Ay, ¿Qué pasó, Beto? no, no sé por qué. No sé No te preocupes. qué. Ahorita. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de la ley de Dios, tenemos que entender los candados que le puso Dios al hombre. ¿Cuál fue el primer candado que le puso Dios al hombre? No comer del fruto de la vida y la muerte. Bueno, el conocimiento, perdón. Ajá. ¿Y eso qué provocó? Curiosidad. No, no, no. Ese fue como la primera ley que le puso, pero no el candado. La descendencia de conciencia a una etapa más primitiva, Qué fuerte. porque estábamos en una conciencia superior siendo parte del Edén, ¿no? Sí, claro. Y al haber pecado, descendimos a la parte más primitiva del ser humano, ¿no? A volver a trabajar todo, ¿no? A la Cuando ya teníamos todo, ¿no? pues, esa es una consecuencia. Esa es una consecuencia más, no un candado. Muy bien, pero me encantó. Hay un candado espiritual que el hombre no puede librarse de ese candado. Que no tenemos vida eterna. O sea, la Exactamente, muerte. Adrián. El tiempo. Pero es que en teoría el tiempo fue creado por el hombre, no por Dios, porque en el mundo de Exacto. Dios no hay tiempo. Sí, vamos bien, Jess. El tiempo ahí tiene dos vertientes, Cronos y tú te la sabes, Jess, suéltala. Kairos. No, paz. Cronos y Kairos. Kairos. Este de acá, el hombre está sujeto a este, ¿vale? Este de acá, el Kairos, es el tiempo de Dios. Entonces, el tiempo de Dios es Perfecto. Eterno. eterno, Infinito. ¿vale? Al ser el tiempo de Dios eterno, no hay relación proceso-tiempo.
el Cronos empieza a absorberte. Naces, empieza la fecundación y el tiempo te empieza a absorber. Naces, el tiempo te empieza a absorber. Pasas el proceso de desarrollo, el tiempo te empieza a absorber, te empieza a absorber, te empieza a absorber, te empieza a absorber hasta que mueres. Por eso dijo el Señor, el día que comas de este fruto, ciertamente Morirás. 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 Pero en el tiempo Kairos no hay muerte. Este candado que le pone Dios al hombre del Cronos es vital para que el hombre esté atado a esto. Incluso Jesucristo estuvo atado al Cronos. Jesucristo nació, Como hombre, vivió como hombre y murió, ¿no? Estuvo atado al Cronos, ¿no? estuvo Pero tuvo un atado al final en el Cronos. Kairos, ¿no? Exactamente, hermano. Exactamente, tuvo su final en el Kairos. Pero Jesucristo cumplió el Cronos. Por eso dice, en el primer Adán entró la maldición, en el segundo Adán tenía que romperse este candado del Cronos. ¿Estamos de acuerdo aquí, amados? ¿O cómo va? ¿O cómo ven? No, Sí. sí, vamos bien. Entonces, cuando entramos nosotros al Kairos de Dios, es donde pasan los milagros, es donde entramos al reino de Dios, donde no estamos sujetos al tiempo. Si ustedes leen el tema de el primer milagro de Jesús, ¿qué pasó? ¿Quién me platica un poquito de ese tema? Hizo el agua en vino. Pero nada más pasó eso. No, él decía que no era su No. tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Y qué más pasó? María le insistió. María le insistió y entonces Jesucristo tuvo que activar ¿qué? El don de milagros. El Kairos El de Dios. El tiempo, Kairos, perdón. ¿Por el qué? tiempo. Jesús, ¿qué pidió para ese milagro? El agua, Ok, muy bien. Unos cántaros de agua, ¿verdad? Eh, ¿Qué diferencia, amados, que un vino sea bueno y un vino sea malo? El tiempo. el tiempo. Y la ¿Cuánto? cosecha. La cosecha. Muy bien. Entonces, Jesucristo agarró agua y hizo el Cronos a un lado y sin vivir un proceso, sembró, cosechó, fermentó por muchos años el mejor vino que podría haber, por años, barricas, y generó un vino de la mejor calidad, el mejor que había y podría haber sido probado por el hombre en cuánto tiempo. Minutos. Entonces entró al Kairos de Dios, por eso dijo, aún no es mi tiempo de meterme al Kairos, pero Jesucristo se metió al Kairos de Dios y generó el milagro. Esa es parte de la ley de Dios. La ley de entonces, Dios uno. ¿Sí? Por favor. no. Entonces él entró al Cairo correctamente cuando pasó su ayuno de 40 días, ¿no? ¿Quién podría resistir, amados, un ayuno sin beber agua en el desierto con esas temperaturas y sin comer por 40 días y 40 noches? Nadie. Hay hermanos que dicen, no, yo sí no comí alimentos. No es cierto. Hacen medios ayunos. Hacen ayuno de un día, dejan de comer y desayunar y se echan una merienda. Y así lo hacen por 40 días. Así está bien facilito. Pero Jesús no tomó alimento 40 días ni 40 noches en el desierto. Es imposible.
es donde entramos a ese juego del Cronos y el Kairos. En el Cronos todo tiene su Fin. tiempo, dice la Biblia. No le llama fin. Todo tiene su Tiempo. tiempo. Y te va a llegar tu tiempo de llorar, de reír, de gozarte, de ir a la guerra. Te va a llegar tu tiempo. Pero cuando entramos a lo eterno, estaríamos en el Kairos de Dios. Kairos. ¿Por qué explico esto? Bueno, porque la ley de Dios tiene dos vertientes, ¿vale? Primeramente, en términos de quién es Dios como creador y Señor, y luego se entiende en su contexto pactual. Tenemos leyes que actúan directamente a la creación y tenemos leyes que actúan directamente con la instrucción de Dios, que son leyes completamente distintas. Como les explicaba la clase pasada, el módulo anterior, una cosa es la ley y otra cosa es el, Principio. Mandamiento. son cosas distintas. La base del principio y la base de la ley son distintas. La base del principio es amar al Señor con todo tu corazón. La base de la ley es no te harás dioses ajenos delante de él. Uno es ¿por qué no lo hago? Y otra cosa, ¿qué no debo hacer? Principio, amaré a mi prójimo como a mí mismo. Ley, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no matarás. Pero no lo hago no porque no lo pueda hacer, sino porque no quiero dejar de amar a mi prójimo, no quiero dejar de amar a Dios. Para que nosotros caigamos en un pecado, hermanos, lo siento, pero dejamos de amar. Si el, Pero de los principios se derivan las leyes, ¿no? es correcto, pero la ley es para el no entendido y el principio es para el Los entendido. esposos. Ok. Es correctísimo, Jess. Del principio nace la ley, es correcto, pero el principio es una forma de entender la vida y la ley es una forma de seguir la vida. No sé si me di a entender. Como el camino Sí, y cómo caminas, ¿no? Exacto. Está fuerte, ¿no? Esta parte es maravillosa en el sentido del Señor. Ahora, la ética cristiana es un conjunto de principios, volvamos a lo mismo, principios y valores morales que se derivan de la fe en Cristo y que sirven como guía para la conducta y toma de decisiones para los creyentes. La Biblia es la base principal de la ética cristiana, ya que proporciona instrucciones detalladas sobre cómo debe vivir un cristiano. Aunque la Biblia no trata explícitamente todas las situaciones que podemos enfrentar en la vida, sus principios nos dan un estándar por el cual debemos vivir. En situaciones donde no hay instrucciones explícitas y son básicos, amar a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros violamos una ley, corrompemos una ley, estamos dejando de amar a alguien, estamos dejando eh, de amar a Dios y estamos dejando de amar a nuestro prójimo. Esa es la base del principio. Esa es la causa de que el pecado trae muerte, porque donde no hay amor, no hay Dios, y donde no hay Dios, no hay vida.
Si nosotros analizamos esto basado en una base moral o basado en un sistema de creencias, en un sistema crítico, pues es muy sencillo. Dejaste de amar, empezaste a morir. Dejaste de amar una relación, la relación empezó a morir. Dejaste de amar una persona, la persona. Dejaste de amar un proceso, el proceso empieza a morir. Algunos de los principios básicos de la ética cristiana incluyen amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Tratar a los demás con amor, respeto, compasión. Actuar con justicia, actuar con equidad, vivir en pureza y evitar la inmoralidad sexual. Ser honesto, no mentir, no robar, no matar y ser fieles, leales en compromisos y responsabilidades. Esos son, la base es el amor, ¿vale? La compasión, el respeto, la justicia y la equidad, la pureza, la honestidad. Esos son principios. No robar, no matar, ser fiel, esas son acciones. Pero los mismos principios llevan responsabilidades, ¿no? ¿Correcto? Correctísimo, hermano. El Porque es principio trabajo personal, ¿no? es correcto. Compromiso y responsabilidad. Y si no, se empieza a morir el principio. El principio empieza a cambiar, empieza a fallar, las cosas empiezan a trastornarse. Empezamos a corrompernos. Por eso dice la palabra de Dios, que el pecado trae corrupción y muerte. Corrupción y muerte. ¿Vale? Esa es la paga del pecado. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso nos basamos en este proceso, amados. Son tantas las bases de las cartas paulinas, ¿no? Paz, ¿Sí? pues, Pablo nos habla del amor, nos habla de buscar todo lo puro, todo lo honesto, deshacernos de la ira, del enojo, de las envidias, de la lujuria, de todas las cosas de la carne, y que nos dice que al final de cuentas busquemos la santificación en Dios, viviendo en la esperanza que Cristo Jesús nos dejó al morir en la cruz, ¿no? Deriva también de todo esto. Es correcto. Y de tener la libertad para hacerlo. Eso suena fantástico, ¿no? Oye, Señor, yo me quiero sumar a tus principios, quiero vivir bajo tu propósito y quiero vivir el principio de Dios en mi vida. Suena fantástico. Ese no es el tema. El tema es, ¿tienes la libertad para hacerlo o estás atado? Tienes la libertad para hacerlo, pero cuando tú estás en un estado de conciencia, como hablábamos al principio, ya no tan fácilmente lo haces, o sea, ya no te mueve tan fácilmente. Porque eres libre para hacer lo correcto. Pero cuando no, la misma Biblia dice que tenemos la conciencia cauterizada en nuestros delitos y pecados. Y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, es una atadura horrible. Y ¿a poco no hemos visto eso, amados? No por ser juzgones, no por juzgar a algún hermano en cuestión, ¿vale? No vamos a estar hablando de nadie, ¿verdad? Pero la realidad en Dios es que a veces estamos atados en nuestros delitos y pecados y creemos que esa es la vida correcta y empezamos a morir.
Nos empezamos a morir en ese sentido. Lo correcto sería esa conciencia plena, estar libres en Dios y entonces con la libertad puedes ver el pecado, porque la palabra de Dios es lámpara, es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Entonces puedo ver, y si puedo ver, quizá también tengo que adquirir la habilidad de decidir, y si puedo decidir, tengo que tomar varias habilidades de cuestionarme, tengo que tomar la habilidad de analizar y la capacidad de hacer, porque es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta aquí, mis amados. ¿Hay alguna pregunta? No, vamos bien. Ok, vamos a ver. En la Biblia, enlista y da referencias bíblicas de los siguientes temas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a tu prójimo. Tolerancia y trato equitativo. Justicia, pureza e inmoralidad. Vamos a definir, por favor, estos temas, si son tan amables. Es muy rápido. ¿Les parece bien 12 minutos? Sí. Ahí se los dejo. 12 minutitos y definamos.
Muy bien, amados. The time is over. Nada más es enlistar, ¿vale? Y definir. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Quién me lo dice? Yo. Chile. Marcos 12:30. Le ganaste. No, hermano, yo le digo. Mateo 22, 36 al 40. Dice textual, cito, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Y qué es para ti amar a Dios por sobre todas las cosas? Someterme ¿A a su qué? voluntad. ¿Eh? ¿A qué? A su voluntad y a su palabra. ¿Y cómo ese principio te puede ayudar en tu toma de decisiones? Pues hacer lo que habíamos hecho en las clases anteriores de qué haría Jesús, ¿no? Pero ¿cómo? O Sí, sea, sí suena padre, pero a ver, ¿te ejemplifica? si conozco su palabra y conozco el carácter de Dios, puedo saber cómo él haría algo. ¿Qué? ¿Eh? Es que me dejas igual. O sea, necesito conocer la palabra o por el solo principio lo puedo vivir. Mm, cedo mi palabra a la hermanita agua que quería hablar. Échale. Ah. Pues, este, Órale, agua, cómo cambió la voz. Ya sé, ya sé. ¿cómo nos puede funcionar, no? Yo creo que eso se puede responder junto con el segundo, la segunda definición, que es amar a tu prójimo, ¿no? Que teniendo esas dos principios en nuestra vida, es más fácil tomar una decisión en algunos contextos, ¿no? Por ejemplo, para mí, justo como lo comentaba la clase pasada, sería más fácil tomar la decisión de no voy a robar porque tengo el principio de que amo a Dios sobre todas las cosas y Dios me insta a amar a mi prójimo. Y por amor a Dios y por amor a mi prójimo, pues no le robo. Está sencillo, ¿no? Pero hay cosas un poquito más complejas. Por ejemplo, ¿cómo amar a Dios en medio de su casa? Ese es más como para ustedes que tomarán cierto momento su ministerio. Amar a Dios en medio de la casa, donde todo debiese ser miel sobre hojuelas, donde todo debe ser algodones, colores y muchos sabores, y la sustancia X hacer a las chicas superpoderosas y todo eso. Pero a veces es donde más se oculta el diablo y donde más sutilmente se mete y donde más sutilmente destruye y destruyen la casa, que se me hace más fuerte. Apenas subí una pequeña palabra sobre los momentos de rescate del perdido. Y entonces está el perdido, la oveja, que se pierde y responsabilizan al pastor. El segundo me parece muy preocupante, la moneda perdida dentro de la casa. El hermano que está perdido, pero está en la iglesia. No pierde su valor, pero también responsabilizan al líder. Y después está el hijo pródigo, que él se responsabiliza de sus actos y regresa a casa por él mismo, que es el que realmente tiene trascendencia en la historia, el que afecta no solamente al padre, a los que rodean, los que celebran, sino también al hijo que está allá adentro. Y también entra ese principio de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo y gozarte por la salvación de alguien más. Muy bien, gracias.
Entonces ellos ya tocaron amar a Dios y a su prójimo. ¿Alguien está en desacuerdo con lo que dijeron o están a favor? Comentaste que si tenemos que tener conocimiento de la palabra, Ajá. yo creo que más bien tenemos que tener conocimiento de nuestras acciones y aceptarlo por acción, ¿no? Aceptarlo por fe, no por sapiencia, ¿no? Sí, en teoría sí, pero hay casos, como decía ahorita, amar dentro de la casa. Porque a veces los pecados más horribles que pueden existir son dentro del núcleo familiar. Paz, Fíjate. un tanto aquí entra también para los que somos padres. Yo a mis hijos siempre les he dicho, mi obligación como padre es enseñarte lo bueno y lo malo. En la edad que tú tienes ya es responsabilidad tuya las decisiones que tú tomas, porque ya sabes el camino. Y si efectivamente los pastores son nuestros guías, son los encargados de cuidarnos, ¿no? De cuidar, de pastorear nuestras almas, también es nuestra obligación, este, pues soltar la lanita, ¿no? Para que seamos renovados y dejarnos trasquilar a veces y obedecer, ¿no? Porque a veces queremos ser ovejas que hacen su voluntad y entonces ya no eres una oveja, ¿no? Y no asumes tu responsabilidad y pues quieres culpar a los demás y dices, ah, no, que fue el pastor, ¿no? No, o sea, también tenemos que asumir nuestra responsabilidad de decir, no quise, no lo quiero hacer, ¿no? Y, y, y asumir las consecuencias con ello, ¿no? O sea, entonces sí es un tanto como nosotros como padres, que les enseñamos a nuestros hijos y a lo mejor cuando los vemos, pues hacen lo que nosotros queremos, ¿no? Pero fuera del alcance de nuestra vista, de lo que podemos hacer humanamente, ya no está en nosotros. Sin embargo, confiamos en que la palabra, ¿no? Dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella, ¿no? Y aunque a veces sus caminos no sean como nosotros quisiéramos, porque al final a veces también es que queremos que sean como nosotros, pues dejar que Dios haga lo suyo con su palabra, ¿no? Y dice que nos va a dar nuestro pago a cada quien de acuerdo a lo que hacemos, ¿no? Entonces tenemos que estar conscientes de que, pues sí, eres libre de pecar, eres libre de no pecar, pero pues no puedes culpar a los demás de tus propias decisiones, ¿no? A veces no estás consciente que fue con lo que le pasó a David, ¿no? Él no estaba consciente hasta cierto punto de su pecado. Él lo hizo y pues porque no tenía que hacer y andaba paseando y pues se le hizo fácil y una cosa lo llevó a la otra y la otra a la otra, ¿no? O sea, por querer cubrir una mentirita se fue haciendo una mentirota y cuando llega Natán y le dice su pecado, él dice, no, pues tal hombre muera y no sé qué, y se despepita el amigo, ¿no? Como buenos creyentes que somos y queremos matar al que ya pecó. Y le dice a Natán, ¿no? Tu boca ha sido tu propio juez. Tú eres ese hombre. Y ahí es cuando, en esas partes, cuando Dios te confronta y te dice, pues tú que estás juzgando a aquel, eres tú, ¿no? Eres tú y te amo, te voy a corregir y vas a asumir las consecuencias de lo que hiciste. Sí te perdono, porque Dios siempre nos va a perdonar, pero vamos a asumir las consecuencias de nuestras Claro, malas decisiones, siempre. cierto, sí, y es fuerte, ¿no? ¿No? Qué fuerte ejemplo y es. Y amar dentro de la casa, que imagínate que David tuvo que amar a su hijo, Greñas, ¿cómo se llamaba? Absalón, Gracias. Absalón tuvo que amarlo y no pudo ejercer su propio juicio. Amar dentro de la casa. Wow, esa es una acción titánica, ¿no, hombre? Fuertísimo. Y sí necesitamos palabra para cosas muy sensibles, pero sí los principios por sí solo trabajan sin palabra. Es decir, si no existiera la Biblia y solamente tuviéramos los principios de Dios, claro que serían suficientes, porque son los principios de Dios. Muy bien, gracias. Entonces, ¿están a favor o en contra de lo que dijeron los hermanos, ahorita lo que dijo Jesse, lo que dijo Armando?
A favor. Orden. Bambi. Bien. A favor. Bien. Alguien nada más hizo ¿qué entendemos por eso, hermana? ¿A favor? No en contra. No supe. A favor. Ah, ok. Tolerancia y trato equitativo. ¿Quién lo define? ¿Quién lo referencia? Tolerar, Los unos a los otros y como Cristo Jesús los amó. yo tengo tolerar y amar significa también perdonar en todo momento, sin entrar en juicios, pues el otro no suele ser tan diferente a uno mismo. Y yo tengo aquí una cita que es Mateo 18 del 21 al 22 Ujú. y dice, luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. La verdad es que esto a mí me ha impactado porque en el día de hoy lo he escuchado todo el día. Y Órale. creo que la tolerancia, sí. Y digo, Dios, ¿qué me quieres decir? Y creo que ya sé qué me quiere decir. Más bien estoy segura y creo que la tolerancia es amar a tu prójimo. O sea, de verdad a veces uno es muy intolerante, ¿no? Y tienes que aprender a tolerar a los seres que amas y al prójimo, ¿no? Aunque a veces dices, no puedo con esto, pero, Y aunque sepas pero no. cosas, hermana, y aunque esta Exactamente, persona que ama, que está al frente, ahora que, exacto, y tienes que saber, Señor, lo pusiste, y a veces somos dados a juzgar, como dice Jess, matar, ¿no? ¿Quién fue? exacto. Fue ello. Entonces, Sí, no opera el propósito de Dios ahí, porque estamos siguiendo nuestro credo y dejamos de seguir el credo de Cristo. Vamos, exacto. me explico. Cuando yo empiezo el pastorado, yo empecé muy chavito, 18 años, 17 años. Empiezo a pastorear y cuando empiezo a pastorear solo 20 años. Y sí hubo mis momentos donde empecé a cuidar mi liderazgo. Cuando alguien, lo que más escuchaba es, está muy joven, él que me va a enseñar. Y eso me da mucho coraje, pero pronto aprendí que el liderazgo no es mío, me lo dio Dios. Entonces, ¿de quién es? De Dios. De Dios, de Entonces, lo que Dios, yo tenía que cuidar no era mi liderazgo, sino la obra, el exacto. trabajo. Y cuando pasó eso, empecé a hacer cosas que Dios me permitía vivir y hacer, muy interesantes. Una de ellas fue que me invitaron a tocar a una iglesia donde me dieron un horario y ese horario era terminando el servicio. Entonces me invitaron a tocar terminando el servicio, como ven. Y me armé mi equipo, llevé el grupo de alabanza y había 15 hermanos cuando era una iglesia de 400, 500 personas. Y cuando empiezo a tocar, yo toqué como si hubiera 1000, es más, como si hubieran millones, porque estaba tocando para Dios y para sus ángeles. Siempre he tocado así, siempre he cantado así, para Dios y sus ángeles. Y si alguien más se quiere sumar, adelante, dirigimos la alabanza hacia él, hacia ellos. Y eso me enseñó a dejar de cuidar mi liderazgo y empezar a cuidar la obra. Y eso me enseñó demasiado. Y eso es lo importante. Claro. No, y aquí lo debemos aplicar en todos los ámbitos, ¿no? En Sí, la casa, con la gente que amamos y digo, de verdad, te lo juro, y a mí por eso robé la palabra porque dije, en la ahí mañana oí lo empezamos mismo, en mal, la tarde lo mismo y ahorita lo mismo. ¿Mandé? ya Y, empezamos mal, hermano, y, no robarás. y entonces, pues sí es
muy impactante para mí porque creo que tenemos que aprender a tolerar, porque a veces tenemos la razón y eso pensamos que nos da derecho a no tolerar, ¿no? Ok, A no decir, híjole, pues tranquila, tolera, ve qué puedes hacer, ¿no? Y con la gente que amas, pues muchísimo más, o sea, porque igual tienes a veces la razón pero debes entender que la persona que amas tiene otra forma, tiene otras etapas de vida, ¿no? Y entonces para mí ahorita fue como súper impactante y creo que el amar a la persona con la que estás, a tus padres, a tus hermanos, a tu esposo, a tus hijos y a las personas a tus amigos, ¿no? Tienes que ser eso, tolerancia, ¿no? sí, Y pues no enjuiciar a, a, a las personas, porque eso hacemos, las enjuiciamos, ¿no? sí, Porque pues llegas a caer tú también en esas mismas cosas. Entonces, Dios te pues perdone. bueno, Gracias, hermana. sí. Sí, totalmente. Justicia. ¿Quién me platica de la justicia? Yo. Por favor. Bueno, aquí encontré que Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se harán por añadidura. Sí. Muy Dice bien. que se considera que la ley inmutable que se encarga de las consecuencias de las acciones y se dice que Dios es el origen de la justicia y que actúa de acuerdo a ella, dando su merecido a cada uno y salvando al pecador. Sí, sí, Y totalmente. también encontré en Salmo 103, dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y es que hay varios, por ejemplo, el Salmo 89 también dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén. Totalmente, ¿no? Ay, sí. Nosotros encontramos uno de Proverbios 21, que dice que el que busca la justicia y el amor inagotable encontrará vida, justicia y honor. Wow. ¿No? ¿Y cuál será ese amor inagotable? ¿El de Dios? Exacto. Yo encontré Miqueas 6:8, que dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Amén. Amén. Qué bonito, ¿no? Y vivir eso, pues bueno, vamos plasmando, hermanos, lo que Dios pide de nosotros, pero pues sí tenemos que estar como que preparados para eso, ¿no? Tenemos que estar conscientes de lo que Dios pide de mí y de lo que queremos en Dios para nosotros, ¿vale? Muy bien. Este, tenemos a pureza. A ver, Ahora tengo aquí. Este, primero de Timoteo 4:12. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de la pureza. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. wow. Pues es que su corazón no estaba para él, sino estaba para las cosas de Dios. Eso Y fue. hay otro de Hebreos 4:15. Nosotros no podemos alcanzar la pureza perfecta por medio de nuestro propio esfuerzo. Ok, muy bien. Como Dios es maravilloso en su amor y en su gracia, ¿no? Esa pureza viene de parte de Dios. Volvamos a lo mismo, la libertad que Dios nos da. Y por último, inmoralidad.
Yo encontré, pastor, primera de Corintios 6:18. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona cometa está fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Pero abajo hay otro que tengo de Gálatas 5:19-21 y dice, las obras de la carne son evidentes de inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, egoísmo, disensiones, divisiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les advierto que como ya lo hice antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Fuerte, ¿no? Sí. Definición de inmoralidad es la falta de moral, el desarreglo de las costumbres, relativo a las acciones de las personas en su actuar, en relación con el bien y el mal en su vida individual como colectiva. Ok. Muy gracias por ese concepto, para que lo tomemos muchísimo en cuenta, entender que es una inmoralidad, porque cada persona a veces se inventa inmoralidades que no existen, ¿no? Esas cosas importantes. ¿Dudas aquí, amados? No, Muy bien, No, pastor. me parece perfecto. Déjenme revisar algo. Que nos faltan dos clasecitas para cerrar muy bien. Yo creo que con esto estaríamos muy bien por hoy. Mi Jess, ¿qué te llevas hoy? Voy, perdón. El celular y yo no somos uno mismo. Pues yo creo que un poquito más de conocimiento, ¿no? De acuerdo a la perspectiva de los jóvenes, de como personas, ¿no? En efecto, sí es más difícil a veces amar aún a los que están con nosotros, ¿no? Y también decía Jesús que qué mérito tiene que amemos a los que están con nosotros, que debemos de amar también a nuestros enemigos, orar por ellos, porque el sol sale para justos e injustos. A mí esa palabra me ha mantenido humilde muchas veces, ¿no? Porque si bien es cierto que nuestra medida es Cristo Jesús, a veces nos sentimos tan santos que queremos juzgar a los demás y los queremos mandar al infierno, cuando ni Dios mismo ni nos ha mandado a nosotros ni ha mandado a nadie todavía, porque todavía no es tiempo de juicio, ¿no? Estamos en tiempo de gracia, tenemos que aprender la gracia y a transmitir la gracia. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Con los tuyos, con los que no son tuyos, porque a veces cuando tú mismo no entiendes la gracia y el amor de Dios en tu vida, pues te cuesta trabajo, ¿no? Reflejarla a los demás. ¿Y cómo esperamos que los demás vean a Cristo si nosotros mismos a veces no lo vemos, ¿no? Fíjate Entonces, que acabas de tocar algo que me encanta y es quiero transmitírtelo. Eh, lo, el regalo que Dios nos dejó, que sorprendería al mundo si lo viviéramos, es la unidad. Dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Esa unidad ha sido atacada por generaciones y por los siglos de los siglos, para que la iglesia no crezca, para que la iglesia se muera y Cristo deje de ser publicado. Y entonces atacan la unidad de Cristo, pero Dios, en su amor y en su promesa, al mantenernos unidos, en ese sentido, aunque alejados, pero unidos, la gente cree en Cristo Jesús. Y eso es a través del amor, no hay otra manera de estar unidos, a través del amor. Y entiendo lo que dices, ¿no? Entiendo que gracias a gracias a la gracia, nos mantenemos humildes ante Dios. Qué bonito
Me encantó cómo lo dijiste. Sí, es paz. Es todo. Gracias. Armando, ¿qué se lleva, señor, el día de hoy? Pues me quedo pensando ahorita sobre el principio del Kairos, o sea, ese concepto era, bueno, tenía años que no lo había escuchado, ¿no? Pero al mezclarlo ahorita, sí, yo creo que nuestro proceso humano, nuestro proceso de vida es trabajar toda nuestra vida para llegar a ese punto, ¿no? Y se me hace un concepto donde tiene que uno que abarcar bastante trabajo personal, ¿no? Sí, hermano. Y Y que bastante compromiso. y cuando uno está dentro de eso, del Ujú. tiempo de Dios, híjoles, se adelantan tantas bendiciones. Estás dentro del propósito de Dios, lo que no pudiste hacer en años, lo que no pudiste hacer en décadas, trabajas y no pasa nada y es horrible esa maldición donde el tiempo te absorbe y ya pasaron los años, estás en tu vejez y no tienes nada, mano. Pero cuando entras al Kairos de Dios, todo cambia en un segundo. Ujú. Gracias, sí, qué bueno que lo sacaste. Muy bien, hermano, gracias. Tenemos a la hermana que escuchó todo el día, la hermana antipática, a ver, vamos a ver qué el Señor le habló de la empatía, a ver. La que se robó la palabra, dice mi Toda la esposo. palabra de hermana, a ver. No, bueno, yo podría decirle a Jess, no la conozco, pero podría decir, yo iba a decir eso, no es cierto, pero estoy súper de Pero me robó acuerdo, la palabra ahora me ella. ro- todo lo que yo iba a decir lo dijo ella, no, no, pero la verdad es que lo que dijo fue muy interesante, estoy muy de acuerdo con eso y hoy todo lo que escribí, porque lo que nos pusiste a escribir, digo, parecía que me lo estaban diciendo a mí, ¿no? Y yo agradezco mucho todo este conocimiento que estamos adquiriendo y de la forma que lo estamos adquiriendo. Me quedo con eso. Gracias. Hermano, Sí. ve tú. Bueno, buenas noches. Pues a mí me provoca